Mis hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Continuamos nuestro recorrido por ese maravilloso libro. Éxodo capítulo 20. Verso 1 al verso 17. Que la paz del Señor sea llenando nuestros corazones y ayudándonos. Servimos al único Dios verdadero. Somos sus siervos, caminamos con Él. Dice la palabra de nuestro Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio. no hurtarás, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bienvenidos, hermanos, comenzamos nuestro estudio. Como les decía en la clase pasada, estas son las palabras divinas. Como doctrina nos lo llamaron los 10 mandamientos, como doctrina. Recuerden que una cosa son las enseñanzas del Señor y otra cosa las doctrinas. Las doctrinas son sistemas creados por los hombres. Tenemos la doctrina de la Trinidad. Usted va y busca la Trinidad en la Biblia y va a encontrar una serie de problemas. Tenemos la doctrina del rapto antes de la gran tribulación. Va y mira las escrituras y se va a confrontar con ciertas cosas. La doctrina de la elección eterna. Y así muchas doctrinas. Las doctrinas fueron sistemas creados por los hombres para tratar de comunicar verdades que están contenidas en la Escritura. Los hombres batallan y enseñan sus doctrinas. El Señor ha dicho que nosotros debemos leer la Escritura y analizar lo que la Biblia dice. Y a medida que vamos avanzando y analizando lo que la Escritura dice, encontramos que solo hay una doctrina, la doctrina de Dios. Y es importante aprender lo que el Señor está diciendo. Y veíamos en la clase pasada que esto es llamado los 10 mandamientos, pero quiero que hagamos un recorderis de lo que vimos en el capítulo o los capítulos anteriores. Aquí tenemos los portavoces de los hermanos y los hermanos pues pueden hacer sus anotaciones y con gusto aquí las van leyendo. En el capítulo que vimos el viernes hablábamos de la visita que Yetro le hacía a Moisés
veíamos como Yetro era, era sacerdote de los madianitas, y él intentaba como de su experiencia guiar a Moisés a que escogiera, bueno, no es la palabra, pero que escogiera líderes, personas que le ayudaran a poder llevar de cierta forma el pueblo, porque en una parte decía que Yetro le decía que se iba a agotar, se iba a desgastar en cuanto a lo que él estaba haciendo con el pueblo. Perfecto. Porque todo lo tenía él en su cargo. ¿Qué otras cosas más vimos? La importancia que era escoger personas en la iglesia, no solamente por simpatía de nosotros, sino verdaderamente que estén llenas del Espíritu Santo. Amén, importantísimo. Decíamos también que pues esto no era una ley, sino que era como la palabra del Señor para que lo cumplamos por amor a Él y no porque sea algo como obligado hacia nosotros. Que es nuestro tema en este día. Una parte importantísima es que el Señor le dice a Moisés, santifíqueme al pueblo. Y tuvieron que estar santificados para poder tener un encuentro. Santificar es limpiar, apartar. Y tuvieron que apartar al pueblo y tuvieron que apartar todas las cosas para poder encontrarse con el Señor. Igual sucede en lo que conocemos como el día de reunión o día de reposo. Usted aparta sus pensamientos de su diario vivir y dedica su mente al Señor. Les decía que estas palabras son declaraciones divinas. ¿Por qué? No son mandamientos. Ya lo vamos a relacionar. Toda palabra del Señor es eterna. Toda palabra del Señor es eterna. Y todo lo que Él habla es para obedecerlo. El Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso todo lo que el Eterno habla es eterno. Si alguno tiene alguna anotación, con mucho gusto. Estas son declaraciones divinas que Israel vio y recibió allí en el monte Sinaí. Después de estar reunidos, les he dicho, perdónenme, que la escritura tiene paralelismos, que el libro de Éxodo no es cronológico. Aquí a medida que usted lo está estudiando puede ver que Moisés sube 7 veces al monte, o pueden ser 2, porque como no es cronológico sino lógico, pero que siempre debo ver el paralelismo. Decíamos en la clase pasada que cuando Yetro le da un consejo a Moisés para la organización, el consejo es bueno. Pero ahora en el capítulo 21, 22, 23, el Señor va a dar las ordenanzas para los hombres que Él va a escoger, que es lo que hablamos de hombres llenos del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 34, verso 28, por favor. Es bueno analizar la escritura desde varios contextos en diferentes versiones. 34, 28. Sí, señor. ¿Qué dice? Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, aquí está referenciado las 10 palabras o las palabras del pacto. También Deuteronomio capítulo 4, verso 13 y Deuteronomio capítulo 10, verso 4 habla sobre los mandamientos. Pero siempre va a hacer referencias a las 10 palabras que el Señor pronunció. Porque los hombres lo tomaron como 10 mandamientos y eso dio causa a que el hombre quebrantara y dañara. Lo que el Señor habla es la conformidad de lo que el ser humano es y a lo que Él lo llamó. Por eso cuando hay cierta prohibición, me está llamando la atención a dónde estoy yo. Ya vamos a seguir mirando. El nombre griego es decálogo, como lo conocemos, y es igual, significa 10 palabras. Pueden ser llamados 10 enunciados, 10 dichos, 10 palabras. Lo que el Señor dice jamás pasa. Las palabras del Eterno permanecen siendo tal como han sido pronunciadas. Les decía en la clase pasada, cada vez que usted vea en la escritura que el Señor pronuncia una palabra, esa palabra nunca va a pasar. Porque la pronuncia el Eterno. Si el Eterno habla algo, es eterno. Está condicionada a lo temporal del hombre.
pero no a la eternidad del Señor. Si el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán y mi palabra no pasará, y la persona temporal muere, pero si el Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, Pero su palabra permanece para claro, siempre va a permanecer para siempre. Y eso es lo que yo quiero que miremos, que el Señor no está dando unas sugerencias, habla de lo que yo necesito. Él no necesita decirme, tiene o está obligado a hacer esto, no. Sencillamente me lo dice. Y como el hombre tiene la tendencia a dilatar, a aguar las cosas, por eso es que comienza esa instrucción como al niño. Dice la Escritura que todos nosotros somos herederos de Dios y Dios nos ha entregado todo. Pero como al niño nos van a enseñar a que las cosas hay que cuidarlas. El niño quiere romper la nevera, quiere romper el televisor, quiere acabar con todo. Si se le dan las llaves a la edad de 5 años, él sale y deja el portón abierto. Y ahora hay que, ¿por qué dejó la puerta abierta? Entonces lo llamamos, lo instruimos y lo castigamos. Si él recibe la instrucción, no hay necesidad de castigo. Y es importante ir enseñándole eso al niño. Por eso es que el pueblo de Israel ahorita es niño, se les da la instrucción, pero van a comenzar a tener ese encuentro con el Señor. Recuerden que ellos salen de Egipto y ven por allá al Señor obrando. Y luego llegan, salen del desierto, cruzan el mar, llegan a las aguas de Mara y tienen sed y viene la amargura y solo ven a alguien que está orando, pero solo ven a Moisés. Moisés va y ora y el Señor obra. Pero ahora se van a acercar al monte, que era lo que veíamos la clase pasada. Y ahora sí van a ver a ese Señor que es todo un misterio. Y lo van a ver descendiendo en esa montaña en una nube, con truenos, con fuego. Y todo el pueblo, ahorita lo vamos a ver, se van a asustar terriblemente. Y le van a decir a Moisés, antes le dijeron, Moisés, hágale, nosotros le hacemos lo que el Señor quiera. Y ya después de que vieron quién era el Señor, dijeron, uy, no hable usted con él, nosotros no. Nosotros no. Entonces seguimos. Las palabras del Eterno permanecen siendo tal como han sido pronunciadas. Permanecen siendo las palabras de Dios. Hay gente que quiere obedecer solo el decálogo. Y toda palabra de Dios hay que obedecerla. Se dice que la Biblia contiene y es la palabra de Dios. Por eso debo mirar lo que la Escritura enseña. No puedo decir esto sí y esto no, sino que todo tiene un cumplimiento y debo analizarlo. No es que esto ya fue abolido. ¿Desde qué ángulo? Más bien tengo que decir, esto tiene un cumplimiento en. No, esto fue abolido. ¿Quién puede abolir las palabras del Eterno? Nadie. Permanecen siendo las palabras de Dios, que son la expresión única y absoluta de la verdad. Siempre será inalterable. Y la palabra de Dios nunca se verá afectada por nada. Si el Señor dice, esto es así, así es. Porque en Él no hay mentira. Son indicaciones para el camino de justicia que le va a permitir a estas personas que están en el desierto convertirse en sacerdotes, y a la vez de convertirse en sacerdotes van a ayudar a las demás naciones a buscar al Eterno, del cual se separaron. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Mi hermano, yo quiero hacer una pregunta. Pues Sí. se dice que no son mandamientos, pero yo lo que veo pues en la palabra del Señor desde Génesis, que hubo el primer mandato, ¿cierto? No comerás porque ciertamente morirás. Y detrás de cada, pues yo lo llamaría mandato, hay una consecuencia, incluso de estos 10 mandamientos. Sí, sí, señora. Si lo vemos desde ese ángulo, sí. A ver, tengo que trazar la Escritura. Estamos caminando con Moisés, ¿no? Pero no se me puede olvidar que estamos con el Señor. Estamos haciendo un recorderis de lo que vivió Moisés. Pero no los puedo desligar a ustedes de la gracia a la cual ustedes pertenecen hoy. Porque si no tengo cuidado con eso, termino llevándolos a someterse a ciertas cosas
que no deben someterse, porque el Señor fue el único que se sometió y las cumplió. Por eso trazo la escritura mirándola desde la gracia, desde la perspectiva de la gracia, hablando de que estas palabras que el Señor dice nunca pasarán, pero cómo viene el cumplimiento. Porque nosotros, si nos analizamos, dice Jacobo, hermano del Señor, en la epístola a Santiago, que si alguno quebranta, guarda 9 mandamientos y quebranta uno, es culpable de todos. Y si nos damos cuenta, hemos fallado. La única persona que no falló en obedecer estos mandamientos, llamémoslos así, estas palabras, fue el mismo que las pronunció. Porque para nosotros se nos volvió una carga. Y cuando se nos vuelve carga, entonces se nos vuelve mandamiento. Pero hoy en día tiene que ser ese consejo, el consejo de oro que da el Señor para nuestras vidas. Entonces la mirada y la gracia es el Señor. Sí, Señor. Esa es, la mirada y la gracia es el Señor. El que cumple. Sí. Pero entonces, como estamos aquí haciendo un recorderis del pueblo, de lo que sucedió, de lo que les dieron, vamos a mirarlo a la aplicación de nuestros días. ¿Sí? ¿Sí me estoy comunicando? Perfecto. Sí, porque el pueblo, cuando le dio Jetro a Moisés que nombrara gente entre ellos para que se hicieran cargo de todas las cosas que fueran posibles de solucionar. Pero el Señor después vino a decirle a Moisés que únicamente tenía que nombrar a los ancianos, a los que él establecía, que los santificaran. Sí, Señor, son temas de nuestros próximos capítulos. No, Pero así es, mi hermano. Éxodo 31, 18. Es como lo que veíamos de la roca. El apóstol Pablo escribe y dice: mire, todas estas cosas sucedieron para que ustedes no caigan en semejantes ejemplos de desobediencia. Nos introducimos con el pueblo y caminamos con ellos para analizarlos, ¿no? Analizar mi corazón, cómo me comporto, si yo soy de los murmuradores dentro del pueblo. Hemos venido en esa dinámica. Listo, ahora me adentro al corazón de Moisés y miro si yo soy como Moisés, si soy como Aarón, si soy como Jetro. Me gusta una organización, pero de acuerdo a conforme yo la veo, no la organización a conforme el Señor lo dice. Entonces tengo que ir acomodando mi mente a la Escritura, no acomodando la Escritura a mi mente, acomodando esta mente a lo que la Biblia enseña. Porque alguien entraría por la puerta y nos diría: pero si ustedes están en el pacto de la gracia. Pero es que nosotros debemos entender qué es el pacto y qué es la gracia, y para eso necesitamos caminar por entre las Escrituras con el pueblo e ir conociendo qué fue lo que se quebrantó, qué fue lo que se hizo mal, por qué el pueblo es dado a esto, por qué nosotros hoy podemos ser dados a diferentes cosas. ¿Qué dice Éxodo 31, 18? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Las palabras de Dios, tablas del testimonio, lo que el Señor dice que es para el hombre. El número 10 en la Escritura representa totalidad. Plenitud. 10 palabras que representan toda la ley en su máxima expresión. Mi hermano, entonces, conforme a lo que su merced está diciendo, uno puede pensar que los 10 mandamientos son para un creyente niño, que es como la entrada que la persona puede tener para que pueda ir entendiendo las palabras de Dios. Sí, Señor. Por decir algo, ¿por qué les digo? Es que Dios dice, sí, mi hermano, así es. Dios dice en el capítulo 20, verso 1, que estas son las palabras del Señor. Pero en el capítulo 21, verso 1, mírenlo por favor. Llama leyes. Ya son leyes. Y yo tengo que aprender a diferenciar entre la esencia de lo que el Señor le dice al hombre: no comas, como decía la hermana, del árbol. Claro, un mandamiento para un párvulo,
¿sí? Solo vamos a tener esta condición entre usted y yo. No coma porque el día que coma se muere. No lo puedo... Hoy en día, en mi perspectiva, lo veo como un mandamiento. Pero en su momento fue un diálogo. No coma del árbol, hijo, porque el día que coma se muere. Y entonces ya viene la tensión de lo que el Señor ha dicho. Y entonces esa tensión, cuando yo veo que Dios me da una ordenanza, es porque Él me esconde algo. Y por eso soy inclinado a desobedecer. Lo hemos dicho, usted llega a una sala de espera, hay una ventana, y dice, hay un letrero grandísimo, usted está en la sala de espera esperando que lo llamen a XY circunstancia, y dice, por favor, no mire para adentro. ¿Qué le está haciendo de daño el letrero? Nada. Por favor, no mire para adentro. Y comienza. ¿Qué habrá? Sí, comienza la angustia. La ¿Qué curiosidad. será lo que hay? ¿Cómo será? Acá dice, un hermano dice, podemos decir que cuando el Señor va a escribir su ley en nuestras mentes y corazones, es que su palabra permanecerá siempre en nosotros. Amén, así es. Esa persona que da ese aporte es muy cierto, porque el Espíritu del Señor escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Vuelve y nos activa lo que decía el hermano la clase pasada. ¿Qué pasó con la ley en la mente y el corazón del hombre? Eso. Como el hombre a causa del pecado se encegueció, comenzó a callar la conciencia. Entonces el Señor la exterioriza en unas palabras del testimonio. Pero después de que están las palabras del testimonio escritas, pues por eso están escritas en piedra. No están escritas en tabla, ni en la arena, ni en las nubes. Está escrita en piedra, lo cual indica que esas palabras permanecerán para siempre. No se borra. Por eso es que es en piedra. Y después de que lo saca en piedra, el Señor dice, mire, esta piedra es su corazón. Por lo tanto, necesito hacer que su corazón se vuelva de carne y voy a escribir mi ley en su corazón. El Señor es muy didáctico, hermoso en la manera que Él nos enseña. Volvamos a nuestro texto. Vamos entendiendo que toda palabra de Dios es eterna y que Él viene escribiendo su ley en nuestro corazón y que nos está enseñando a amar su palabra. Cuando decimos que amamos su palabra, no es porque amamos las 10 palabras que Él acaba de decir, sino todo lo que Él ha dicho. Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que alcance el hombre a entender lo que el Señor ha hecho. Pero todo viene a ser por medio del Espíritu Santo. Sí, Señor. Porque es la acción de la Trinidad de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. El Padre traza el plan de salvación, el Hijo ejecuta el plan de salvación y el Espíritu del Señor es quien ayuda a aquellos que vienen al plan de la salvación. El número 10 representa totalidad, plenitud. Estas 10 palabras representan toda la ley en su máxima expresión, escritas en 2 tablas de piedra que contiene eternamente lo inmodificable. Por eso es que el Señor es llamado la roca eterna, inconmovible. Recuerden que para el hebreo siempre hay figuras. Una montaña no se puede mover. Pero el Señor dice, si tienes fe, mueves la montaña. Cuando un hebreo quiere expresar algo de alegría, dice, cuando el Señor llega, los árboles del campo saltan y las flores danzan. Son figuras que utiliza. Algo que usted vea, algo que para usted sea muy fuerte, que nada lo venza, usted coge esa figura y dice, así es mi Señor de fuerte. Y eso era lo que tenía el hebreo. El Señor es nuestra roca. El Señor es nuestro castillo. En el momento de que nos tiran flechas, el Señor es nuestro escudo. Y para ellos era importantísimo tener en cuenta estas figuras como a niños, para que no se les olvidara quién era el Señor.
y siempre lo representaron. Y el Señor les dice, yo soy su sustentador, soy su Dios, soy su Padre, soy su madre, soy su hermano, soy su amigo. Importante entender todo esto. Las 5 primeras palabras tienen que ver con la relación entre el hombre y el eterno, el gran yo soy. Y las 5 últimas tienen que ver con la relación entre hombre y prójimo. Las 5 primeras palabras aparece el nombre de Yahvé 8 veces, o el Yud-Heh-Vav-Heh, el nombre de Dios. En las últimas 5 palabras no aparece. En las 5 primeras aparece el nombre de Dios. Recuerden que Dios no es un nombre. ¿Estamos? Dios es un calificativo. Como el profesor Alex es un calificativo de lo que él hace. El doctor Martínez, la ingeniera, el presidente. La palabra Dios es un calificativo. La palabra Señor es un calificativo. Y cada nombre que se coloca al Señor es un calificativo. Recuerde que solo las personas más bajas son las que tienen nombre. Yo llevo un nombre porque una persona más grande a mí me lo colocó. ¿Quién fue? Mi mamá o mi papá. Igual pasa con los hijos. Solo una persona más alta. Por eso cuando el Señor crea en el orden, en su naturaleza, llama al hombre tierra, Adán. Y a la mujer la llama Adama, compañera o varona del hombre llamado tierra. Cuando Eva sucumbe en el pecado, por orden de jerarquía, Adán le coloca el nombre a ella. Y ella comienza a llamarse Eva, madre de los vivientes. Y siempre el que está arriba es el que le coloca el nombre. Y como por encima de Dios no hay nadie, por eso no hay nombre. Solo Él se manifiesta y hay calificativos. Escúcheme en esto. La primera palabra es la más importante, pero la última es la más difícil, porque es más fácil controlar las acciones que los pensamientos. ¿No les ha pasado? Usted pueda que no haga una cosa, pero en su pensamiento lo está haciendo. Es más difícil, por eso el Señor dice, no codiciarás. Porque esa fue la primer parte que el hombre utilizó para desligarse de la voluntad del Señor. La codicia. Vio que el árbol era codiciable para alcanzar. Todo esto es una radiografía del corazón del hombre y el Señor acercándonos. La tradición de los sabios, se llaman sabios a los hombres que en la antigüedad escudriñaban la escritura, comenta que las tablas o las piedras fueron grabadas de manera magistral, de tal manera que el primer punto enlaza con el quinto, el segundo con el sexto, y así vienen entrecruzadas porque es la relación entre el creador y su criatura. ¿Entendido? No matar, ¿por qué? Un ejemplo. Porque el hombre es hecho imagen de Dios. Es hecho imagen de Dios. No se puede destruir lo que Dios creó. Y por eso viene entrelazado. ¿Por qué honrar a padre y madre? Vayan pensándolo y avanzamos. Porque es la figura que Dios me ha puesto para el respeto, Perfecto. para enseñarme cómo también tratarlo a Él, ¿no? Esa es la figura. Por eso los sabios decían que estaban entrelazados los mandatos. Las palabras que el Señor dice, y quiero disculparme porque ya la costumbre de tantos años de estar diciendo los mandamientos, se me sale, pero son las palabras del Señor. Estas 10 palabras muestran al hombre su esencia. ¿Quién es? No son leyes morales, no son leyes higiénicas, ni mucho menos leyes sociales. Hoy sí hemos entendido qué es la ley higiénica, ¿no?
tapabocas, antibacterial, guantes. Hoy sí llamamos entendiendo qué es lo higiénico, que hay que lavarnos las manos porque éramos a veces unos desordenados. ¿Ya se lavó las manos? No. Ahora, este trabajito nos ha ayudado. Las 10 palabras muestran al hombre en su esencia. Les repito, no son leyes morales, ni higiénicas, ni mucho menos sociales. Estas solo son sus imágenes. Cuando la sexta palabra dice no debes matar, ello significa literalmente que no debes matar a otro ser humano. Pero el principio de no matar abarca la vida humana en la totalidad de sus expresiones, en todos los niveles. Cuando una persona avergüenza a su prójimo delante de los demás, ¿qué está haciendo? Lo está matando. Cuando lo humilla. Es importante entender esto, porque hay veces vamos solo al plano de que yo no mato cuando no asesino a otra persona. Pero dice la palabra que aún el que llame fato a su hermano, también ya se le cuenta por homicidio. Amén. Entonces esta palabra que el Señor dice acá es la misma palabra que nuestro amado Señor Jesús repite. La repite, dándonos el entendimiento más claro y profundo en lo espiritual. Por eso no lo puedo mandar aquí a un mandato para los hombres. Tengo que verlo como trasciende, eterno. El aire que el Señor creó en los primeros días de la creación, hasta el día de hoy sigue. Es el mismo aire. Trasciende y seguirá. ¿Cuántas generaciones me han pasado? Y sigue. Por eso no lo debo encapsular, debo dejar que fluya esa verdad hermosa. No sé si estoy muy poético, si es que me encanta, es que me fascina ver a mi Señor. Él es el pintor que con sus pinceladas traza. Y cuando veo que esa pincelada que él traza está fea, él me dice, calla y espera, y vuelve y lanza la otra, y luego comienzo a darle la forma tan hermosa a lo que él está haciendo. Eso lo vengo aprendiendo de él. Está cogiendo el pueblo y lo está llevando. Ahora tienen un encuentro. ¿Creen que yo soy Apis? ¿Creen que yo soy la rana en Egipto? ¿Ustedes creen que yo soy el toro? ¿Me quieren conocer? Véanme. Y solo una pequeñez. No les voy a mostrar sino un 1%. Y con ese 1, ¿qué pasó? ¿Asustados? ¿No le ha pasado que cuando Dios obra en su vida usted queda? A uno se le salen en las lágrimas. Dios mío, el Eterno poniendo los ojos en mí. ¿Y en ustedes? Y así lo hace el Señor. Así es que cuidado con avergonzar las personas. Retar a alguien en presencia de terceros. Cae en el principio de derramar sangre de Dios. Debemos cuidarlo. El ser humano, como decíamos en la clase pasada, tiene una necesidad de Dios, que la quiere llenar con cosas, pero solo Dios la llena. Por eso es que caemos en diferentes vicios. El ser humano tiene en su interior el hambre de Dios y su anhelo de regresar a Él como fuente. No se les olvide jamás eso. Eso es lo que Jonathan Edwards diría los afectos religiosos. El ser humano en su interior tiene hambre de Dios y su anhelo es regresar a Él como fuente. ¿Cuál es el problema? Que el hombre tiene actos de arrepentimiento fuera de la voluntad de Dios y quiere tratar de congraciarse con Dios por los medios que Él dice, no por los medios que Dios dice. El hombre no quiere dejar su adulterio, su robo, su fornicación y su idolatría, pero quiere comprar a Dios con una buena obra. Y ahí es donde vienen los asuntos más difíciles para el ser humano. Cada hombre tiene que ser visto como una imagen, espejo de Dios. Siempre en yuxtaposición, Dios lo creó. Ya saben, ¿no? Poner uno al frente del otro y mirarlo.
estas palabras que el Señor dice, como toda palabra que el Señor nos dice, la tomaba el pueblo con facilidad. Y al tomarla con facilidad, comienza a quebrantarla. Y al quebrantar esa palabra, es necesario un castigo. ¿Por qué? Porque si no se castiga al infractor, la gente pensará que lo que el infractor hace está muy bien. ¿Cómo me sirve de recurso esto de la pandemia cuando uno sale sin el tapabocas y lo llama el agente y le dice, caballerito, señorita? Habemos algunos que nacimos, perdónenme los oyentes, nos vacunaron contra la policía, los vemos y como que nos erizamos. No, y la verdad es porque ellos llegan a intimidar, no a ayudar. Cuando esa fuerza la crearon la misma sociedad para ayudarnos, pero ahora se enseñorearon. Pero cuando la autoridad llama y le dice, bueno, el tapabocas y su comparendo, cuando la gente, uy, le pusieron compare, el del otro, ¿sí? El comparendo ayuda a que la persona, al del comparendo, le va a dar mal genio, no va a poner gozoso. Pero los otros se ríen en su mal y dicen, no, hay que salir con el tapabocas. Si se castiga a uno, el resto va aprendiendo. Y eso es lo que el Señor hace en su formación. El desarrollo dinámico de estas palabras con detalle, de todos los aspectos de la vida y de la nación, se van a ir transformando en lo que los judíos llaman las 613 leyes. Tener que obedecer 613 leyes si no obedezco una. ¿No? Acuéstese temprano. No. No mire el celular. Aquí, los que nos están viendo. Bueno, en la predicación sí, pero fuera de la predicación no. Usted comienza a temblar. Comienza con su lucha. Por eso más adelante vamos a ver en el libro de Éxodo cómo se va a convertir esto en algo llamado mandamiento, y ese mandamiento se va a tornar gravoso para el corazón de los hombres, porque no entendieron lo original de la palabra. No lo entendieron. Vamos a iniciar. Esencialmente estas palabras están basadas en el amor perfecto de nuestro Padre, según lo define la misma Escritura. Escúchenme en estas palabras y relaciónenmelas. El hombre está libre, está en el límite y tiene la posibilidad de elegir. ¿De qué estamos hablando? Del paraíso, de la creación, ¿sí? Sí, puede estar la creación, perfecto, hermana. Pero en nuestro contexto, el hombre está libre, está en el límite y tiene la posibilidad de elegir. ¿O sigue las instrucciones del Señor para mejorar la vida o sigue por su camino con la condenación, diría yo? Entonces nos trasladamos, sí señora, al pueblo. El pueblo ya está libre. ¿Y dónde está? En el límite. Y están escuchando al Señor. Y ya tienen la opción de obedecen o no obedecen. Es importante, ¿ha oído la doctrina del pecado original? La doctrina del libre albedrío. ¿Ve el problema cuando encerramos en doctrina? Es analizar. El hombre, el Señor le habla. El Señor, antes de que Caín mate a Abel, le dice, ¿por qué demudó su rostro? A ver, es un ejemplo muy didáctico. El Señor llega y nosotros le decimos, ¿qué quieres, Señor? Y Él dice, yo quiero que me traigan algo dulce. Y llega uno y va y le compra una empanada deliciosa con ají. El Señor dijo, yo quiero dulce. El Señor le dijo a Adán, yo quiero que sacrifiquen derramando sangre. Traigan un cordero. ¿Qué debe hacer
Caín labra la tierra y saca unos productos excelentes, que si fuera abasto se los comprarían todos, por lo que la Biblia dice. Y llega Abel y trae su corderito para sacrificarlo, y llega Caín con su mercado ante el Señor. Es derramando sangre, Caín. Pero es que lo mío está, sí es bonito, pero es lo que yo le digo, no lo que usted dice. Y ahí es donde comienza el problema. Entonces el Señor le dice, bien, Abel, hermosa la ofrenda, delicioso lo que ha hecho. Y Caín se ofende. Y el Señor lo llama y le dice, ¿por qué está tu rostro así? Obedece, ya no es más. No. Y se llenó, y se llenó, y se llenó, como solemos hacer nosotros cuando nos escuchamos a nosotros mismos, y a ese odio recalcitrante que tengo, las aguas de mar ahí, que eso se me derraman en mi veneno, y no perdono. ¿Y qué termino haciendo? Matando a mi hermano. Y es importante entender eso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Las palabras están basadas en el perfecto amor de nuestro Señor, de nuestro Padre. El hombre está libre, está en el límite, tiene la posibilidad de elegir. Todo está dado por el Eterno. Solo la actitud del hombre frente a Él es lo que va a hablar, si retorna al Señor o no retorna. Comenzamos con los mandamientos. Saber que existe un Dios es importante. Saber que existe. Todo el mundo sabe que Dios existe. Y todo el mundo sabe que Dios es amor. Saber que existe un Dios, excelente. Después que crees, tienes que utilizar la mente, el intelecto y las emociones para con Él. Lo repito. Después de que crees, de que escuchas, tienes que utilizar la mente, el intelecto y las emociones para acercarte a Él. Mis hermanos, se me cortó aquí esto, tomé la que no era, pero vamos a ir al texto, el Señor me ayuda. Primera palabra, verso 2. Yo soy Jehová tu Dios. Lo primero. Ahí ya 2 veces se habla la palabra Yo soy. yo soy. Está. Yo soy Jehová tu Dios. O sea que hay 3. Que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esa es la primera. El reconocerle. Lo que ustedes, o lo que comúnmente se llamaban el primer mandamiento, es este. Yo soy. Es la primera palabra. Segundo, y les dice, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la segunda palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y toca relacionarlo con esta otra palabra. Estamos en Éxodo capítulo 20, versículo 3. El hombre tiene la tendencia a asociarse con símbolos e imágenes. Por su naturaleza desviada, necesita imágenes, necesita figuras. Por eso es que el Señor les da la figura del derramamiento de la sangre. Pero hay que tener cuidado con esos símbolos. No te harás imagen. Hemos dicho que todo lo que es la idolatría proviene de la mente del hombre. Todo viene de la mente del hombre. No te harás imagen, ni asemejarás al Eterno, ni con el cielo, ni con la tierra, ni debajo de la tierra, que es lo que hablamos del panteísmo. Dios está en todo lado, Dios está en el árbol, Dios está en la piedra, eso es panteísmo. Dios es espíritu. Dios es una persona. ¿Entendido? Incomprensible para nosotros. No debemos hacernos imágenes. El predicador puede hacer una imagen de Dios con este libro llamado Biblia.
Pero este libro no es Dios, esto es papel. Hay letras impresas. Estas letras impresas me tienen que llevar a un conocimiento de Dios. No puedo asemejar al Eterno con lo que yo creo, con esculturas, con esfinges, con nada. Porque el Eterno es muy otro a esta creación. Él es totalmente diferente a esto. Para comenzar, nosotros venimos en un mundo lleno de pecado, de maldad. Mi hermano, una pregunta, ¿por qué más adelante el Señor se relaciona con ellos por medio de imágenes? Representativas, porque el hombre las necesita. Pero le dice que de su invención no lo haga. No se imagine nada. La imagen del niño, la imagen de la mamá, la imagen del papá, la palomita que representa el espíritu, el pescadito, no, nada de esas cosas. Nada de esas cosas. Jesús allá, ¿sí lo ha visto? El Cristo. Usted lo mira y da lástima ver ese Cristo. ¿De dónde salió esa invención si no habían fotografías? De la mente del hombre. De artistas, dibujantes que quisieron plasmar algo del Señor y todo el mundo entonces ya creyó que eso era. Hay una película que ella estaba mirando de un niño que muere y va al cielo. El cielo es real, se llama. Y en la trama de la película nos meten en una expectativa de cómo es Jesús. Y uno ahí entonces viene una figura y una otra, y que yo vi a mi abuelito. Bueno, después si ustedes ven la película. Pero al final usted está en la expectativa de ver quién es Jesús. Y le muestran un Jesús que dibujaron. Tan pronto vi eso, yo me puse a pensar, ¿será que el Señor es así? Y vino el mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Por eso es importante que la palabra esté acá. Así no nos desviamos de ningún lado. Escuchaba algo muy loco. Primero se lo escuché a mi hija, pero ella no me lo explicó bien. Que ella me llama un pastor y me dice, hermano, ¿ha oído lo del pelo en la Biblia? Y yo, ¿el pelo en la Biblia? Sí. Por allá llegó un muchacho y le dijeron que si encontraba un pelo en la Biblia y lo hervía, han dado varias facetas de eso, y hervía el pelo que lo encontraba en la Biblia, lo hervía y se tomaba el agua, era inmune al COVID-19. ¡Wow! Ay, no. En esta no se puede, ¿no? Sí, Ay, qué tal. de pronto en el vidrio. No se pasa. Se pasa. A las Biblias en lo electrónico. De lógica que a veces cuando uno lee la Biblia un cabello se le va a caer. Es lógico. Pero la gente cree todas esas bobadas. Hervir un pelo, primero que era para salvarse, después que era contra el COVID. Imagínense dónde está uno. Y no falta el hermano que va y hierve el pelo. No, Claro, mi hermano. entre Por eso es todas necesario escuchar lo que el Señor dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No te imagines el cielo para tratar de dibujar al Señor, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Toda la idolatría está basada en eso. No te inclinarás porque tu corazón es para el Señor. ¿Por qué el Señor dice esto? ¿Porque Él le da celos de que nosotros nos inclinemos? Sí, Él es fuerte y celoso, pero ya le voy a explicar por qué. Porque no hay cosa, perdónenme la expresión y mi Señor, más grosera, más absurda, que Él haya creado un ser con tanto potencial y se esté arrodillando a algo muy bajo. Imagínense un hombre, hace la imagen de una cucaracha, se arrodilla y adora a la cucaracha. ¿De dónde? No sea loco. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Y entonces hacen imágenes del toro, hacen imágenes del pescado, hacen imágenes de la paloma. Y el Señor dice, no hagan eso porque me hacen dar pena ajena. Claro, es una vergüenza. Cuando el hombre le obedeció a su instinto de serpiente,
¿No quedó postrada? Bueno, si usted quiere al diablo, quedó postrado al diablo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esto es muy duro, ¿no? Ahí puede mi hermano también, donde dice el versículo que él no comparte su gloria con nadie. Sí, amén, mi hermana. Voy a hablar algo que es un poco muy duro, me disculparán, discúlpenme. Pero quiero que entremos en razón. Como cuando un hombre tiene su hogar, tiene sus hijos, y abandona a sus hijos, y luego va a criar hijos ajenos. Por eso les dije, perdónenme, pero les estoy diciendo una verdad. Desampara su creación, que son sus hijos, y va a criar otros. Es un ejemplo. Y eso es absurdo. Eso es absurdo. Porque el Señor nos enseña un orden. ¿Hay algo de malo con que tú estés ayudando hijos ajenos? No, no hay ningún problema. El problema es cuando tú desamparas el original. Ahí es donde está el problema. Y debemos pararnos y reaccionar a lo que el Señor está diciendo. Conozco el caso de un hombre que levantó una chica, si es una bendición. Y la chica por ahí tiene su esposo, tuvo un niño. Y él dice que él es el abuelito. Pero ese no es el cuento total. El cuento es que dicen, el niño es la misma cara del abuelo. Sí, ríanse, pero ¿sabe cuál es el problema? Que él se lo cree. Un ejemplo, el tipo es blanco, ojos azules y el niño es negro y bembón. Pero él cree. ¿Por qué? Porque creó sus propios ídolos en su mente y en su corazón. Hay un orden natural para las cosas, ¿amén? Hay un orden. Y el Señor quiere que el hombre camine en ese orden. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. El celo de Dios es eso. Dios no tiene celos por otros dioses porque no existen. No existen otros dioses. Es la inclinación que yo le tengo a esa adoración. O el hombre mismo no crea, es para él. Sí, pero no existe, porque leemos el texto y dice, no vaya a adorar otros dioses porque Dios se pone... No, Dios no se pone bravo por eso. El Señor lo que le molesta es que su creación ande bajo la especulación de sus pensamientos. Es ridículo. Eso es muy duro, como cuando un hijo es rebelde, desobediente, se va de la casa y lo ve uno durmiendo en la calle y comiendo sobras en la basura y uno dice, pero ¿usted qué hace ahí? Allá no tiene su casa, su cama, su alimento, ¿qué hace ahí? Me provoca escogerlo a palo. Dígame si no, en vez de darle, obvio, da lástima. Da lástima. Pero hay que corregir esa actitud que la persona está tomando y es lo que el Señor dice. No hagan esas cosas tan infantiles y tan bobas como las que acaban de ver en Egipto. Que a ellos se les olvidó quién soy yo. Acabo de decirles quién soy y a Faraón y a todo el mundo me le manifesté. Ya saben quién soy yo y a mí no me comparen ni con ranas, ni con cocodrilos, ni con sapos, ni con nada. Por eso es que está diciendo, no te harás imagen ni de lo que está en el cielo, las águilas, ni abajo en la tierra, los toros, ni en las aguas, los cocodrilos, ni nada de esas cosas. Dios es espíritu y a Él lo debemos adorar en espíritu y en verdad. Cuando dice que no te inclines, no las honres, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, lo que el Señor está diciendo es, no me gusta verlos en esa condición. ¿Está entendido? No hay otros dioses. Por eso hemos luchado y batallado tanto con esas doctrinas que nos metieron de un ser llamado Satanás, con un tridente, unos cachos y una cola, que eso se creó por ahí en la... ¿Cómo es que llama la época? El Renacimiento. Y que ese ser tiene un poconón de demonios que está en contra de Dios y Dios también se está armando en su ejército para batallar contra él.
y batallará el Señor contra Satanás y el Señor lo vencerá. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde? Si existe un diablo, Dios lo creó. ¿No? Y si es criatura, ¿puede usted pelear contra el Altísimo? Faraón pensó que era un Dios. ¿Y dónde quedó su pueblo? Humillado. Y su ejército en el mar. ¿Me están entendiendo? No hay nadie contra nuestro Dios. Jamás, eso no existe. Que los demonios vienen y lo atormentan. Cuidado porque el diablo viene y le quita. ¿De dónde me está sacando estas historias? Y por allá la mente morbosa y perversa dijo, cuidado que el diablo es puerco. Y salieron con una cantidad de cosas. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Dios es el que dice quién vive y quién no. Y si Él ocasiona pandemias y las permite, perdón, no las ocasiona, si Él permite las pandemias, es porque ya esa gente está escrita para salir. Como las personas, uy no, pero es que eso es injusto. Los medios naturales, después hablamos de eso. El terrorista que tomó un avión, 180 personas dentro del avión, y se estrella el avión. Y dentro del avión va un bebé de 1 o 2 añitos. Todos mueren menos el bebé. Yo he visto esos casos. Se supone que eso va a 700. Dios tiene los días de los hombres en sus manos. Por eso qué bueno es entregarle la vida al Señor y enseñar a nuestros hijos para que no anden por la vida teniendo miedo de cosas que no son. Lo hemos dicho, ¿no? Crecimos con el coco. Y todos le comíamos al coco. O al loco del costal. Yo como era todo callejerito jugando bolas, el loco del costal era el favorito mío. Llega el loco del costal y se lo lleva. Sí, porque uno de chino es más cansón. El coco. Sigamos. También en la idolatría nos lo explica más el Salmo 115, ¿no? Sí, señor. Es que cómo va a ser posible que el hombre, como dice Isaías, corta un árbol, luego hace una figura de algo, dice este va a ser mi Dios, y luego coge el restante del árbol, lo parte y le prende candela y hace la sopa ahí, dice el profeta, y luego termina arrodillado al palo que ya quemó. Es que eso es ilógico, la mentalidad del hombre es terrible. ¿Y qué diremos cuando nosotros nos postramos hacia amores? Amores de personas. Y los volvemos ídolos. Cuando una persona se vuelve un ídolo, cuando me da mariposas en el estómago y me quita el aliento. ¡Qué lío! A nuestros hijos debemos amarlos, instruirlos. Mire, la primera palabra que el Señor dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Él tiene que unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya con eso le está diciendo a uno, no se pegue, no se prenda porque tiene que hacer su vida, porque hay un ciclo natural en esta vida. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enséñale. Así como nosotros un día fuimos niños, formamos hogares, tuvimos hijos, progresamos, la embarramos, caímos, así pasará con nuestros hijos. Algunos veníamos sin instrucción, hoy nuestros hijos vienen con instrucción, para que ellos aprendan las cosas. No, es que yo quiero que mi niña se quede toda la vida conmigo. Qué daño, ¿sí o no? Eso es un daño. Y la visten igual. Y sí, la peinan igual. claro. Y le ponen las 2 moñitas acá, tiene 60 años y con las 2 moñitas. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Déjela que haga su vida. 50 años y no se va. Sí. Es que déjeme tomar agüita porque se me resecó el paladar. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿A quién nos inclinamos? A nuestro Dios. ¿A quién honramos? A nuestro Dios.
porque visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando el hombre no instruye a sus hijos, yo voy a sus hijos y les doy instrucción. Ya si ellos no toman mi consejo, ellos van a sufrir. No es que esté diciendo que el Señor los visita para hacerles mal, solo que va a tener misericordia. Cuando habla de la tercera y cuarta generación, es un simbolismo de tiempo. O sea, es un lapso de tiempo, no es para siempre. Cuando dice y hago misericordia a millares, eso sí es para siempre. Ojo con lo que les acabo de decir. ¿Qué les dije? Que el Señor a los hijos que no les dan las instrucciones, se los visita y Él quiere darle las instrucciones a ellos, pero si no quieren, ahí es donde viene pues ya la maldición. Y ese punto que dice que visita la maldad, esa palabra que dice visita la maldad de la tercera y cuarta generación. Para tener misericordia. El hombre puede ser malo, Sí. pero el Señor los visita. Y si el hombre fue malo y no instruyó al hijo, y el hijo sigue por el camino del mal, el Señor le envía hombres a que los instruyan. Pero si él sigue en su misma maldad, seguirán ahí hasta... Por eso dice visito, mire lo que dice el texto. Visito la maldad de los padres sobre los hijos, por eso les decía hasta la tercera y cuarta generación, que es un simbolismo. Tercera y cuarta generación hablan de un lapso de tiempo. Es un lapso de tiempo de los que me aborrecen. Y cuando dice, hago misericordia a millares, a miles, eso sí es para siempre. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que para siempre los que aman al Señor, el Señor los va a visitar con su gracia y va a tener misericordia. Y a la tercera y cuarta generación, que es un lapso de tiempo, los va a visitar. No para destruirlos porque los destruiría de una vez, sino para llevarle la palabra y que ellos tengan un cambio. Creo que un ejemplo de ese texto era lo que veíamos cuando estudiamos el libro de los Reyes, ¿sí? Sí. Que el padre era muy malo en su gobierno, pero se levantaba el hijo y el hijo sí volvía su corazón a Dios y trataba de organizar las cosas dentro del pueblo, porque había una visita entonces del Señor ahí por medio de los profetas. Sí, Señor. Y que de pronto también ellos pensaran que Dios no era de ese momento. O sea, que había una promesa sobre ellos que no se acabó ahí en el desierto, sino que eso iba a seguir. Y Dios se iba a manifestar para siempre a todas las generaciones. Amén. Hermano, en esta versión dice, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. No. Esa versión está desacertada porque el Señor aclara, creo que es en el libro de Ezequiel, ¿ustedes por qué traen este dicho que dice que los padres comieron las uvas agrias y las consecuencias para los hijos? ¿Quién les dijo a ustedes eso? Nunca va a ser así. Cada hombre es responsable por su pecado. El alma que pecare morirá. Esa morirá. Porque eso es una maldición lanzada generacionalmente, que es donde muchas iglesias trabajan, eso que llaman sanidad interior, que no es otra cosa sino un truco de la oscuridad para tratar de llevar a las personas a soltarlas de una maldición generacional, tratando de acusar a la mamá que la dio a luz, tratando de acusar que, yo lo oí muchas veces, su mamá casi la aborta en el vientre. Imagínense qué va a pensar esa persona. Cuando pequeñito la rechazaron, usted no se acuerda, por eso es que usted llora y le pasa esto. Y esas maldiciones generacionales es un truco horrible de las tinieblas para hacer que los corazones de las personas se quebranten. Las cosas viejas pasan. He aquí todas son hechas nuevas. Escuchaba yo la predicación de un pastor que decía, hermana, ¿usted trabajó en la prostitución? Sí, hermano. ¿Y usted recibió al Señor? Sí, hermano. ¿Y usted camina con Cristo? Sí, hermano, pero yo no puedo olvidar eso. ¿Las cosas viejas? Pasaron. Pasaron. Esto es un renovar de la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para que comprobéis la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Pecado que usted cometió en el pasado, discúlpeme.
perdónenme. Pero si el Señor Jesús dice, perdonado es, ¿ya quién se lo puede a usted volver a recriminar? Nadie. La misma se cautiva con sus pensamientos. Pues hay que sacarla de ahí. Pero no llevando la hermana, fue que usted hizo esto por esto, y fue por lo otro, y es que su mamita, y su bisabuelo, y su tatarabuelo, y usted sufre de esclavitud porque Kunta Quinte, y yo no sé por allá hasta dónde lo llevan. Lo mismo que hace su papá, se dijo. Yo pasé ¿Sí? por ahí. Sí, eso es... Y no hay cosa... Porque eso es bien emotivo, le tocan el corazón y usted llora. Música ¿Sabe suave. por qué usted sí? Porque usted fue rebelde, porque su papá no le dio amor, porque su mamita esto, no, si antes tenía que romperse el lomo para... Por eso usted está acá. De milagro. Claro, eso, como fuera le llevan su tetero, su comida. Ahí lo alimentaron, usted salió fue en rebeldía porque usted ya quiso coger alas. Con esto no quito que tenemos cierto carácter de nuestros padres con el cual tenemos que batallar. Eso no lo quito. Pero no necesito llevarlos a ultratumba para decirles de su temperamento. La Biblia dice que debemos llevar nuestras pasiones y nuestros deseos al Señor. Y generalmente esas cosas lo que hacen es escudar a la persona, ¿no? O sea, usted es así porque su mamá es así, la culpa no es suya, la culpa es de ella. Y la persona se cree eso y se excusa. Se escuda No, es con que eso. yo quisiera salir de eso, pero no puedo porque mi papá era así. No puedo luchar contra eso. Y ahí queda. Sí. Delicado, ¿no? Ojo que estemos por ahí pensando nosotros eso. Y lo peor es que se dice que así morirá. Es que yo soy así y así moriré. Sí, así diferente. Sí, es difícil, es Y no se difícil. muere rápido para Uy, no, qué tormento. Y duran. Mis hermanos, hay un solo Dios, no hay otro Dios. Amén. No debemos postrarnos ante nada, sino ante el Señor. Cuando usted está doblegando su rodilla ante hombre, ante relación, ante hijos, está cometiendo un grave error. Debe instruir a su hijo, debe instruirlo en el camino del Señor. Al Señor solo servirás y a Él solo honrarás. Y el Señor tendrá cuidado. Ojo, yo no les estoy hablando de una pared, usted está hablando con una persona que es Dios. Y si usted necesita algo, hable con Él. Desde que hemos venido estudiando, el Señor dice, he oído el clamor de mi pueblo. El Señor escucha, y se los he dicho, sus pensamientos son gritos y acciones delante de Dios. Lo hemos dicho, ¿cierto? Todo lo que usted piensa allá, el Señor lo escucha. Y una vez un hermano pentecostal y los ángeles dicen, ¡ah! Pero eso es mentira. Solo Dios escucha porque los ángeles no son omniscientes. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Recuerdan cuando el Señor nos enseñó la oración en el Padre Nuestro? Esto fue citado. No debemos tomar el nombre del Señor en vano. ¿Qué piensan ustedes de qué es tomar el nombre del Señor en vano? Perderle de pronto el respeto al nombre del Señor. Perder el Que, respeto. digamos, una de las cosas que me quedó de las enseñanzas de los mandamientos, bueno, de las palabras que hicimos acá los jóvenes, fue eso. Hablamos, por ejemplo, uno se pega con algo y, ay, Dios mío, o ay, Dios, y todo es Dios y Dios y Dios y Dios. Y es como perderle la reverencia y el respeto. Sí. Pienso que no es malo jurar cuando realmente estoy diciendo la verdad. Ujú. En vano significa como tomar por juego un juramento, como para convencer a la persona de que yo estoy diciendo la verdad. Perfecto. Mi hermana, ahí me causa una duda este pasaje. Digamos, sería, porque hemos dicho que Dios no tiene nombre, ¿no? Sí. Entonces trascendería en más que no tomar el nombre de Dios, sino tomar verdaderamente esa esencia de Dios para hacer algo que no es de Dios. Sí, señora. Claro, porque el nombre representa algo. A la O persona. Un ejemplo. Tenemos esa tendencia. Somos muy hábiles y astutos en los negocios. Y venimos y decimos, el Señor me bendijo. Ahí estoy tomando el nombre del Señor en vano. Porque en mi astucia no está el Señor. Eso es tomar el nombre del Señor en vano.
tratar de atribuirle cualquier cosa para hacer sentir bien a Dios, es tomar el nombre de Él en vano. Recuerden que el nombre representa la enseñanza de esa persona. Por eso cuando el Señor dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre es un calificativo, Hijo es otro y Espíritu es otro. Cuando habla de nombre es la enseñanza de lo que Él ha dicho y de lo que nos ha comunicado. Por eso estas palabras. No tomen el nombre del Señor en vano. No jueguen con lo que no deben jugar. Es muy importante, tanto en juramentos, como en palabras, como en testimonios. Si Dios no ha hecho algo por usted, Dios no necesita el aplauso de nadie. Sencillamente espere a que Él obre. Eso es lo que le pasaba a los profetas cuando profetizaban en nombre del Señor. El Señor mismo dice a Dios que no les ha... Claro, yo nunca les mandé a hacer eso. Eso es igual, ¿no? ¿Sí, entendido? Estos son los mandatos del Señor para nosotros. Tuve una equivocación, hermanos, al pasar el texto y tomé el texto que no era. Pero bueno, vamos a seguir acá. ¿Qué hora es? 11. Ya vamos entonces a cerrar. Dice, no tomarás el nombre del Señor en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. O sea que la intención siempre va a estar. La intención de tratar, vuelvo y le digo, si Dios no ha hecho, lo digo con mucho respeto y reverencia delante de mi Señor, porque hay veces los hombres quieren hacer sentir bien a Dios y Dios no necesita que lo hagan sentir bien. La iglesia grande dice, Dios nos ha bendecido, y la iglesia pequeña se avergüenza porque Dios no lo ha bendecido. El nombre de Dios, ¿cómo lo reverenciamos? Cuando las cosas son correctas, cuando mis negocios son limpios delante del Señor, cuando no tengo nada turbio, cuando doy la alabanza y la gloria a Él. Ahí es donde el nombre del Señor. Vamos al Padre Nuestro y dejamos para la próxima clase Mateo capítulo 6, el día de reposo, que me es muy importantísimo hablarles de eso. A ver, dice la palabra del Señor y cerramos. Cuando ores, recuerden que son las palabras del Señor. Si quiere también tómelo como los mandamientos. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, solo para ser vistos. De cierto ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? Que ya los vieron. Tú, cuando ores, entra a tu aposento. Está hablando de una intimidad del corazón. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Habla de esa intimidad, de lo profundo de su corazón hacia el Señor. No está hablando específicamente de lugares, está hablando de condición del corazón. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando ores, o mejor, y orando, no usen vanas repeticiones. ¿A qué se refiere con vanas repeticiones? No coja los modelos de alguien que dijo que con el modelo de esta oración Dios contesta. No tome esos modelos. Eso es lo que el Señor está diciendo. No tome esos modelos creyendo que porque repite esas palabras claves, Dios va a contestar. Porque Él está viendo la intención del corazón y lo que hay en el corazón. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando habla de palabrería no es la abundancia de palabras, sino la repetición de lo que ellos creen. Como el ábrete sésamo abrirá la montaña.
No es así. Usted puede tener miles de palabras y el Señor nunca le va a decir que no. Siempre la intención del corazón es lo que cuenta delante del Señor en nuestra oración. Por eso nos habla primero como si fuera de lo físico, aunque nos está hablando es de lo interno, para llevarnos a la comunión. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. O sea que se estaba acercando mal esta persona. No está entendiendo a quién se está acercando antes de que ustedes le pidan. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Hay un reconocimiento como hijo que estás en los cielos. Su gobierno, su autoridad, aquí el que manda es su merced. Santificado sea tu nombre. Sea, no es. Y aunque es, lo que está diciendo es que la actitud del corazón del hombre es entender que Él es tan aparte de mí que para mí es un privilegio que me deje acercar. Por eso estamos leyendo que santificaron el pueblo para poder acercarse. Por eso decimos que en la oración lo que le decimos al Señor es: límpiame, santifícame, Señor, porque yo quiero que tu nombre sea santificado. ¿Entendido? Por eso la conexión entre Éxodo y lo mismo que estamos hablando acá. Santificado sea tu nombre. Cuando un hombre verdaderamente entiende la esencia de lo que está haciendo, de lógico va a ser oído. Por eso nosotros preguntamos: ¿oraste al Señor? Sí. ¿Y qué te dijo el Señor? Muchos dicen: no, yo oro y el Señor no me contesta. Ay, tenemos un problema. Pablo tenía un aguijón en la carne. Oró al Señor. ¿Y le contestó el Señor a Pablo? Sí, Señor. Sí. Bástate en mi gracia. Nunca hay una oración sin responder. El problema es que sí. ¿Se acuerdan lo que les dije de creer en Dios? Para creer en Dios tengo que tomar mi mente, mi corazón, mis emociones y centrarlas en Él. De otra manera no va a tener comunión con Él. Amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento. Por eso acercarme al Señor implica a que estoy pisando terreno santo. Quite el calzado, porque el lugar que pisas tierra santa es. ¿Está entendido? Y cuando decimos santificado sea tu nombre, no tomarás su nombre en vano. Lo que estamos hablando aquí es que el hombre debe entender que debe hacer una separación y necesita la limpieza para poder acercarse delante de Él. Porque sin reverencia, el texto dice sin santidad, es la misma reverencia, es el mismo respeto. Si no respetamos a la majestad, ¿cómo esperamos una respuesta? Por eso nuestras oraciones van con respeto y con reverencia delante del Señor. Eso no es que nos lanzamos a hilvanar una cantidad de palabras tratando de impresionar con mi teología al Señor. Porque el Señor que ve en lo oculto sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Amén. Para nuestra próxima clase vamos a seguir con el día de reposo y bueno, lo vamos a conectar con venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Y el pan de cada día está comprometido con el día de reposo. Vamos a orar, mis hermanos.